La mayoría de traders pierde dinero por no saber cómo funciona la estructura del mercado. Y créeme que si empiezas a aplicar esta forma de cómo ver el mercado, tu trading va a cambiar para siempre. Hay algo que yo priorizo y es las estructuras de alta temporalidad. Hoy te voy a explicar cómo podemos identificar esto para que sepas hacia dónde se va a mover el precio. Así que bueno, sin más que agregar, vamos con el video. Antes de ir directo con los gráficos, me encantaría explicarles que el mercado tiene tres fases. Básicamente tiene tres tipos de tendencias, aunque una no es una tendencia, simplemente es un rango. Pero bueno, ahora estoy aquí para poder explicarles cómo es que funcionan estos movimientos del mercado. Podemos ver que acá tenemos una tendencia alcista, que esto deriva de una tendencia que nos crea mínimos más altos y altos más altos. Eso se le podría llamar una tendencia alcista. Esta es una de las primeras fases que el mercado tiende a hacer. Aquí evidentemente estaríamos buscando compras, pero todavía no les voy a decir cómo tomar una entrada. Simplemente quiero que tengan en cuenta estas fases del mercado. Después de esto tenemos la tendencia bajista, que así como la tendencia alcista, esto deriva de lo contrario, de mínimos más bajos y altos más bajos. Aquí evidentemente estaríamos buscando ventas. La tercera fase es la fase de acumulación. Esta fase básicamente es un rango. Si nosotros podemos identificar este rango, podremos aprovechar movimientos de extremo a extremo, pero evidentemente a lo mejor en alguno nos sacará stop loss. El rango básicamente es cuando el precio no tiene una tendencia, simplemente está acumulado. Empieza de aquí a acá, de aquí a acá y prácticamente repite el mismo movimiento. A lo mejor y en una hace más mecha, pero mientras no pase la liquidez, o sea que una vela no cierre por encima del rango, yo estaría completamente quieto. También en el trading es muy importante que hay que saber cuándo mantenerse en calma y cuándo no operar. Ahora les explicaré cómo es que podemos identificar estas tendencias en una temporalidad alta. Porque les prometo que si nosotros sabemos interpretar una temporalidad alta, las temporalidades chiquitas se nos van a hacer demasiado sencillas. Para entender el micro hay que entender el macro. Algo muy importante y yo no hago es que yo no suelo bajar a temporalidades tan bajas de 5 minutos, de 3 minutos o de 1 minuto. Sinceramente no me gusta operar de esa manera, no me da esa confianza. Yo soy más partidario de operar 1 hora, 4 horas, el diario, el semanal y el mensual. Y no por eso mis trades tienen que durar demasiado tiempo, aunque depende del activo en el que estamos manejando. Un ejemplo de esto es este trade en el USD JPY, que de hecho ya llevo bastante tiempo en este trade. Literalmente entré el jueves e incluso el viernes que cerró el mercado sigo en el trade. Pero esto es porque estos son pares que se mueven demasiado lento. Pero evidentemente si yo veo una oportunidad no dudaré en tomarla. Pero bueno, regresando al tema que les quiero decir, simplemente es que el precio siempre nos va a estar haciendo algún tipo de estructura. Aquí estamos viendo un bajo, otro bajo, otro bajo y aquí estamos viendo otro bajo. ¿Se dan cuenta? Aquí podríamos estar diciendo que estamos en una tendencia bajista. Pero también les digo, hay que interpretar las temporalidades grandes, porque estas temporalidades van a ser las que nos van a ayudar. Aquí yo te podría estar diciendo que a lo mejor ya salimos de esa acumulación, ya que el oro se encuentra muy acumulado. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que esto es una acumulación, que esto es una acumulación y que por ejemplo acá tuvo una tendencia alcista, acá también tuvo una tendencia alcista y acá tuvo un retroceso bastante fuerte. Algo muy importante es que pares como el oro, que yo les digo que es uno de mis pares activos, bueno, de mis activos favoritos. Sinceramente son activos que suelen mover muchos pips. Así como les dije, y algo muy importante es que el precio va de altos a más altos a más altos. Y si por ejemplo estamos en una tendencia bajista, evidentemente vamos de bajos a más bajos a más bajos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algo muy importante y es que así como les decía que en el trading hay muchos conceptos, hay un concepto que se llama Fair Value Gap, que prácticamente es estos vacíos que el precio nos deja, que aquí nos pueden servir como punto de entrada. Y no está del todo mal, pero a veces yo, por ejemplo, si yo pongo un gráfico de líneas, aquí no hay ningún Fair Value Gap, simplemente es un movimiento que pues el precio tuvo evidentemente a la alza. Algo que yo suelo hacer es que suelo marcar los altos de esas estructuras y siempre los tienden a respetar. Pero a pesar de que no haya sido la ocasión, créanme que esto se repite constantemente en el precio. Vean, acá tenemos otro alto y el precio suele venir a tocarlos, suele venir a retestearlos. ¿Por qué? Porque el precio va de un alto a otro alto, de un alto a otro alto, al siguiente alto. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta para poder estar metiendo nuestras operaciones es ubicar los altos. Así como les estaba diciendo que el precio suele de ir de altos a altos, algo muy importante que tienen que tener en cuenta es que debemos
sabemos identificar la tendencia del mercado. Si nosotros sabemos identificar la tendencia del mercado en una alta temporalidad, créeme que no tendremos problema en operar una temporalidad chiquita, o por lo menos en buscar nuestras confirmaciones. Algo que les estoy diciendo es que simplemente el precio siempre va de altos a otros altos. Por ejemplo, acá tenemos un alto que yo lo puedo marcar de esta manera y vean dónde es que el precio suele respetar, que también podríamos decir, si es que operas con conceptos de Fair Value Gap, es que acá respetó el Fair Value Gap, pero yo por ejemplo no lo suelo ocupar. Algo que tenemos que tener en cuenta es que el mercado se puede interpretar de muchas maneras, pero yo trato de hacerlo muy simple. Por eso es que yo no me fijo tanto en los Fair Value Gaps ni en todo esto, simplemente me fijo en la estructura. Y si tú operas con Fair Value Gap, créeme que si tú quieres mejorar tus Fair Value Gap, simplemente fíjate si al lado de este Fair Value Gap hay una estructura. Por ejemplo acá, esto pudo haber sido un muy buen punto de entrada para poder entrar en compras, y te estoy hablando de una temporalidad de 4 horas. Los pips que te va a dar no va a ser como una temporalidad de 5 minutos. Sí, es el oro suele dar muchos pips, pero aquí estamos hablando que si nosotros nos hubiéramos posicionado en esta zona, hubiéramos podido agarrar más de 2000 pips, literalmente. O sea, algo que les quiero decir es que hay que simplificar el trading. Algo muy importante del trading es que la estructura lo es todo. O sea, hay que saber identificar cuándo operar y cuándo no operar. Cuándo sí operar, cuando vemos que el precio ya nos está haciendo una tendencia. El precio tiende a ser muy direccional, y si el precio está subiendo, evidentemente vamos a estar buscando compras. Si el precio está bajando, evidentemente vamos a estar buscando ventas. Pero esto no es, si yo por ejemplo veo esta vela bajista, no significa que vaya a estar metiendo ya ventas, porque significa que el precio va a bajar. Algo muy importante es esperar los cierres de vela. Por ejemplo, aquí no hay un cierre de vela como tal, pero bueno, si vamos al Bitcoin vamos a ver que sí hay un tiempo. Vean, en el Bitcoin nos dice que el cierre de vela de 4 horas le falta 1 hora con 33 minutos. Esto es algo muy importante que tenemos que estar esperando. El precio, simplemente hay algo que me gusta mucho, y es que cuando operamos de esta manera no tenemos que estar pegados a un gráfico como la mayoría de traders. ¿Por qué? Porque yo sinceramente me pongo una alarmita 15 minutos antes del cierre de vela, o por ejemplo si va a ser de 4 horas, 15 minutos antes del cierre de la vela de 4 horas. Y vean que esto es un ejemplo perfecto. Yo por ejemplo al inicio del video les expliqué que el mercado tiene 3 fases: tendencia alcista, tendencia bajista y acumulación. Por ejemplo, aquí yo pude interpretar que el precio de Bitcoin estaba acumulado. ¿Qué es lo que pudimos haber hecho aquí? Haber buscado ventas y compras de extremo a extremo. Aquí haber buscado compras y aquí haber buscado ventas. Pero ojo, no significa que cuando nos llegue aquí significa que ya vayamos a vender. También hay que buscar confirmaciones para poder tomar estas entradas. Evidentemente existe la probabilidad en que nos saque SL, pero yo siempre voy a decir que un SL no es malo. De hecho, es un aviso a futuro, porque si nos saca aquí, a lo mejor y el precio ya nos quiere estar cambiando de estructura para poder tomar unas buenas compras. O en dado caso que sea la baja, ya nos podría estar indicando a que el precio va a bajar y ya podríamos estar buscando alargar las ventas. Algo muy importante del mundo del trading es que no tenemos que operar con emociones. Yo soy muy partidario de tener esas confirmaciones, y si no estás seguro de un trade, no lo tomes. Así como les dije, les voy a explicar, por ejemplo, en una tendencia alcista, como se los expliqué al inicio del video de que hay 3 tipos de tendencias, podemos ver que el precio lo que suele hacer es que vamos de, por ejemplo, un alto, como lo es este, suele venir a retestear el otro alto, y el precio suele venir a hacer esto. Vemos que el precio siempre suele venir a hacer esto. ¿Dónde es que el precio se detiene? En esta zona de acá. ¿Dónde es que el precio se detiene? En esta zona de acá. Y a pesar de que no lo haga limpio, realmente por eso les digo que hay que esperar los cierres de vela, porque a lo mejor ya el precio viene hasta acá, pero la vela te cierra aquí. ¿Qué te está diciendo? Que el precio sigue respetando la estructura alcista. ¿Y qué hay que hacer? Hay que sumarnos a las compras en los cierres de vela. Algo que yo no entendía y realmente me costaba muchísimo es entender por qué el precio me sacaba tanto en stop loss. O sea, ¿por qué es que el precio a veces literalmente solamente me sacaba en stop loss y a lo mejor ni siquiera se iba en mi dirección? Y eso es porque no entendía las temporalidades altas. Hay algo muy importante que se me había olvidado mencionarles, es que el precio va de impulsos a retrocesos. ¿Por qué digo esto? Impulsos, retrocesos. A pesar de que este es un retroceso de demasiados pips y prácticamente no es el mejor ejemplo, básicamente el precio siempre va siendo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y hay retrocesos así como estos. Por ejemplo, en el ejemplo de Bitcoin, esto también es parte de un retroceso. A pesar de que es una acumulación, esto fue un movimiento bastante fuerte en el Bitcoin, que esto se podría interpretar como un retroceso. Y gracias a que analicé en temporalidades grandes, prácticamente supe identificar el rango del Bitcoin. Ahora, regresando al gráfico del oro y regresando a esta explicación, vemos que el precio siempre hace lo mismo, siempre va
va de impulsos a retrocesos, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Cómo sabemos que ya es un retroceso? Porque, por ejemplo, en todas estas velas alcistas, el retroceso fue esta. Para mí, cuando hay un impulso bastante fuerte y luego me hace una vela contraria, para mí ahí es el final del impulso. Lo que podemos ver es que el oro siempre suele respetar las estructuras. Así como yo les dije, a lo mejor, y aquí podríamos interpretar que esto es un fair value gap. Y a lo mejor, y sí, después de todo, son conceptos que se ocupan en el trading, pero yo acá lo único que puedo interpretar es que esto es un alto en el precio. Básicamente, así como les digo, si nosotros ponemos gráfico de líneas, aquí no hay absolutamente nada de fair value gap ni de nada. Podemos identificar que esto lo tenemos como un alto y que el precio vino a respetar toda esa estructura. Hay algo que me gusta mucho que me hace falta explicárselos, que así como les hice el dibujito y ya se los he hecho muchas veces, es algo que quiero que tengan en cuenta. Este dibujito, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a estar buscando en estas zonas? Evidentemente vamos a estar buscando compras. ¿Y cuándo es que vamos a estar buscando ventas? Cuando el precio nos cierre por debajo del último máximo. Y a pesar de esto, vamos a estar buscando el poder tomar una entrada cuando el precio venga a respetar toda esta zona, porque se los prometo que el precio siempre hace lo mismo. He estado en diferentes mentorías, con diferentes traders, y créeme que he sacado muchas cosas de muchos traders bastante buenos. Y hay una forma de un trader que me gustó tanto como es que él analizaba el gráfico, que sinceramente lo adapté un poco a mi manera, porque a veces no lo hago tal cual como él, pero simplemente porque a mí me gusta a veces poder identificar temporalidades altas para operar las temporalidades bajas si es que quiero un trade un poco más rápido. Y aquí evidentemente vemos el cambio de estructura. Esto en muchos conceptos se le puede llamar BOS, quiebre de estructura, y acá por ejemplo sería en el rompimiento de los mínimos. Pero algo que yo no entendía es que por qué el precio se movía de esa manera, porque a lo mejor yo buscaba la reentrada en estos mínimos, pero sinceramente siempre debo de buscar la entrada en los altos, porque ahí es donde el precio suele venir a respetarlos. Ojo, no me malentiendan, no significa que siempre tengamos que estar respetando este tipo de estructura. Algo que les quiero decir es que probablemente si estamos en una tendencia bajista y el precio venga a rompernos esta parte estructural como lo vendría haciendo todo esto, por ejemplo, yo estaría buscando el retroceso en esta parte de acá para a lo mejor volver a sumar las compras, porque el precio jamás va a ser completamente limpio. A veces simplemente lo vamos a poder ver de esta manera, hay veces donde no vamos a poder saber interpretar el gráfico, pero por eso yo lo hago de una manera tan sencilla. Lo primero que hago es identificar todo este impulso para saber si estamos buscando compras o estamos buscando ventas. Al ver que el impulso a la mayoría es un impulso alcista, pues lo que vamos a estar buscando es evidentemente las compras. Ahora, algo muy importante es que incluso en temporalidades bajas se suele respetar mucho es la estructura. Yo sé que soy muy pesado con esto del dibujito, pero créanme que el precio siempre respeta la estructura. Si ustedes quieren interpretar esto como un fair value gap, como un order block, lo pueden identificar como ustedes quieran. Yo no ocupo esos conceptos porque para mí son un poco confusos y sinceramente no me hacen tanto sentido. Sinceramente me gusta más ver el gráfico de esta manera, y vemos que acá por ejemplo hay un mínimo, el precio lo rompe y suele regresar a esta zona, y aquí también pudimos haber buscado unas buenas ventas. Ahora, por ejemplo, vamos a ponerles el ejemplo del Nasdaq. El Nasdaq es una operativa en el que, por ejemplo, en mis reels de Instagram me sacó SL, pero sinceramente es porque me anticipé un poco. Acá podemos ver que el precio nos ha creado a una estructura bajista, una estructura bajista, y vemos que si nosotros nos vamos a gráfico de una hora, no pudo superar estos mínimos. Por ende, lo que tuvimos que haber hecho aquí es poder haber metido una venta protegiendo por encima de los máximos y buscando, no sé, un 1 a 3, por ejemplo, en estos mínimos de acá. Ahora, hay algo muy importante, a gráfico hecho todo es muy sencillo, pero simplemente la estructura de mercado se basa en eso. A veces vamos a tener fases de acumulación como lo es aquí, y a veces vamos a tener fases de tendencias bajistas como lo es aquí. Después vamos a tener fases de tendencias alcistas como lo es aquí. Aquí es un simple ejemplo, porque no significa que porque en una hora tenga eso significa que ya hay diferentes tendencias, pero si se dan cuenta es una manera muy simple de poder explicarlo. Tendencia alcista, acumulación, tendencia bajista. De hecho, algo que me gusta hacer es que el precio siempre que suele romper una acumulación tiende a venir a retestear toda esa acumulación. Por ejemplo, si nosotros ubicamos la acumulación de esta manera, déjenme borrar todo para que sea más sencillo. Si nosotros viniéramos a identificar la acumulación de esta manera, del punto alto al punto bajo de la acumulación, vemos que el precio cuando rompe esta acumulación, incluso vamos a poder pasar un gráfico de líneas para que sea más claro, rompe esta acumulación, ¿a dónde es que el precio viene a retestear toda esta zona? Evidentemente, eso es algo que siempre pasa, y después de eso, evidentemente tenemos estructura del mercado. Esto a mí me hubiera gustado más en 4 horas porque aquí hubiera posicionado esta zonita de acá. Por ejemplo, aquí vemos que el precio rompe la acumulación y ya podemos estar buscando ventas. Ahora, esto prácticamente no es
es magia, simplemente hay que esperar las confirmaciones. ¿Qué sería una confirmación para mí? Bueno, de ver que el precio rompe la acumulación, viene la acumulación, evidentemente ya nos hace, por así decirlo, que ya no hay una fuerza para que el precio siga subiendo y después sigue con estructuras bajistas. Después, en 4 horas, así como les digo que tenemos acá un bajo, por así decirlo, bueno, si es un bajo, entonces lo que vamos a estar buscando evidentemente es una reacción en temporalidades un poco menores, como lo es una hora, para poder seguirnos sumando a estas ventas. Yo realmente les digo que esto no es magia, simplemente es estructuración del precio. Desde que empecé a ver el gráfico de esta manera, por aprender de estos traders, que sinceramente hay traders en Instagram, en YouTube, que te enseñan demasiado. Todo su conocimiento, la mayoría de ellos es gratis, y por qué yo no poder explicarlo de una manera un poco más sencilla, porque sinceramente cuando aprendí de estos traders me costó mucho poder interpretarlo de una manera, pero yo creo que lo puedo explicar de una mejor manera y un poco más simple. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el video de estructura del mercado. Yo sinceramente estoy muy contento. Si tienen alguna duda, no duden en ponerlo en los comentarios, que yo se les estaré respondiendo, y a lo mejor subo algunos clips a mi Instagram para que más gente pueda ver este tipo de contenido. Y pues nada, los dejo, denle like, compartan este video, síganme en Instagram y pues nada, suscríbanse, y los quiero mucho. Gracias por ver el video de estructura del mercado. Los quiero mucho, chicos. Chao.